hablar en esta mañana de algunas actitudes espirituales, y para ello queremos recordarle que el Señor Jesucristo dijo: yo construiré mi iglesia, y para construir su iglesia Él ha establecido un plan de cómo va a llevarlo a cabo y lo ha revelado a aquellos que son participantes de su salvación. Cristo, y solo Cristo, es el Señor de la iglesia y no lo somos ninguno de nosotros. Él se ha propuesto edificar su propia iglesia para Él y ha determinado cómo debe ser edificada, y para ello ha establecido normas que no son negociables para la iglesia. Dentro de ella están la adoración a Dios, no es negociable, la exaltación de Jesucristo, la búsqueda de la santidad en cada miembro y la proclamación de la verdad del Evangelio. Eso no debe ser y no es negociable en esta iglesia, ni en la iglesia universal y en ninguna iglesia. Esas son las actitudes espirituales de un cristiano: adorar a Dios, buscar la santidad, exaltar a Cristo y proclamar la verdad del Evangelio. El sistema interno de una iglesia son las actitudes espirituales, los motivos, las convicciones, aquellas cosas que son verdaderas dentro del corazón de cada miembro de la iglesia. Y no creemos, bajo ningún concepto, que las personas deben ser manipuladas exteriormente, que deben ser intimidadas, que deben ser forzadas por el miedo o por recompensa externa basada en ciertos patrones de comportamiento. Sí creemos que los hombres y mujeres deben vivir como respuesta directa a la transformación interior del corazón. Y entonces, con eso estamos haciendo un trabajo del corazón, es un trabajo interno, es trabajar en las actitudes espirituales. Y esa es principalmente la obra de la palabra de Dios, trabajar en el corazón. Y si vamos a hacer una cirugía del corazón, tienes que tener una buena y muy eficaz herramienta. Y según dice Hebreos, capítulo 4, lo que es más eficaz para desnudar el corazón y practicar la cirugía necesaria es la palabra de Dios, que es más cortante que cualquier otro instrumento. Y así vamos a poder construir en las personas motivos correctos, actitudes correctas y convicciones correctas. Si vamos a hacer un trabajo del corazón, si vas a eliminar la enfermedad, si vas a hacer la cirugía espiritual, lo haces con la palabra de Dios para enseñar a las personas de corazón, como dice Efesios 6:6, a hacer la voluntad de Dios. Y quiero hablarles de una actitud del corazón, una convicción. Les vamos a presentar una motivación que es esencial para que la iglesia sea el cuerpo viviente de Cristo. Probablemente no hay ninguna otra virtud espiritual más importante que la virtud de la humildad. En el punto central de la salvación está la virtud de la humildad. Podemos recordar a Jesús en Mateo, en el Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 5, cuando decía: dichosos o bienaventurados los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Y si había algo de cierto en el judaísmo de la época de Jesús, era que estaba engendrado sobre el orgullo espiritual. Si había algo de verdad en el judaísmo de aquella época, era que los hombres desfilaban su religión externa y esperaban los elogios de la multitud. Y en Mateo capítulo 23, vemos como los líderes de Israel siempre buscaban los asientos preferenciales o principales en los lugares altos de las sinagogas, y cuando hacían limosna, hacían que una banda le tocara trompetas. O cuando hacían ayunos, esparcían ceniza sobre su cabeza para que todos pudieran ver cuán devotos eran en realidad. El legalismo siempre es compañero del orgullo espiritual. Y contrario a eso, la verdadera espiritualidad de una persona viene siempre acompañada de la virtud de la humildad.
Es todo lo contrario. No son compatibles. Jesús confronta tal orgullo ahí mismo en el Sermón del Monte, cuando trae la verdad de Dios al estándar de Dios, el cual los fariseos habían bajado. Y dice en Mateo capítulo 5, versículos 3 al 6, dichosos o bienaventurados son los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Las promesas que vienen al final de cada uno de esos versículos tienen que ver con el reino de la salvación. Jesús está hablando de personas que se salvan. El reino de los cielos, de hecho, ser consolado, heredar la tierra y ser saciado, que son las promesas al final de cada versículo, son todas descripciones de la característica de la salvación. Esto es para gente que se salva. Todos ellos describen lo que significa conocer a Cristo, pertenecer a Dios. Esas cosas pertenecen a los redimidos. Entonces Jesús describe a los redimidos como aquellos que son pobres en espíritu, lloran o se lamentan y se lamentan por su condición de pobreza espiritual, son humildes o mansos y tienen hambre y sed de justicia. Entonces le voy a describir brevemente algunos de los detalles de esas características. Primeramente, bienaventurados son los pobres, captura la idea de ser tan pobre que tiene que mendigar. La mejor manera de describirlo es que están en quiebra y no tienen medios de subsistencia. Y no tienen nada y no tienen medios de conseguir cualquier cosa. Y fíjese, es un término que se usaba para describir a los mendigos que no tenían habilidades o que estaban incapacitados para poder funcionar. El reino de Dios pertenece a los indigentes espirituales. Y de pronto eso sea un poco profundo, pero Jesús está diciendo que el reino pertenece a personas que saben que no tienen nada, que no han llegado y que han llegado a darse cuenta de su total bancarrota, y por eso Jesús llama a estas personas indigentes espirituales, pobres en espíritus, y no está hablando de personas que carecen de cosas materiales, no está hablando de las posesiones físicas y tangibles, está hablando de la pobreza espiritual, y más adelante le explicaré. Entonces el reino de los cielos no pertenece a las personas que creen que han logrado grandes fines espirituales. No le pertenece a las personas que piensan que han acumulado méritos con Dios. El reino de Dios pertenece a aquellos que son tan pobres que se lanzan a los pies de Cristo y dicen: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Es una actitud de humildad. De hecho, el publicano que aparece en Lucas capítulo 18 golpeando su pecho es una ilustración de cómo se salvaba a las personas en el Antiguo Testamento. Golpeando su pecho y diciendo: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Dice la Reina Valera: sé propicio a mí, pecador. Ni siquiera puede levantar su mirada al cielo porque está tan avergonzado y mortificado por su iniquidad interminable que clama por la misericordia de Dios. Y en ese momento Dios interviene en la palabra de Jesús y dice: y ese hombre se fue a su casa justificado. La justicia de Cristo le fue imputada, así como a nosotros de este lado de la cruz. Las personas que lloran son aquellos que al contemplar su quiebra espiritual tienen una actitud de duelo, hay una actitud de desesperación, hay una profunda tristeza y una agonía por esta condición. Y entonces son humildes que tienen incluso temor de levantar sus ojos al cielo debido a su absoluta iniquidad. Y eso se refleja en el publicano de Lucas 18, que no pudo ni levantar sus ojos al cielo. Y entonces aquellos que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que tienen esa hambre y una sed de justicia que saben que no poseen, que reconocen que no son justos. A estas personas con esas actitudes pertenece el reino de los cielos. Y Jesús, hablando de la humildad, en Mateo capítulo 18, dice en el versículo 3 a sus discípulos: les aseguro que a menos que ustedes cambien
Y fíjense, hermanos, le hago una pausa para decirle que los discípulos necesitaban desesperadamente convertirse. Literalmente, convertirse o cambiar quiere decir ir en la dirección opuesta. Vas en dirección contraria. Y Jesús les dijo, a menos que ustedes cambien, porque recordamos que ahí en Mateo 18 los discípulos estaban teniendo una discusión sobre quién iba a ser más grande en el reino de los cielos. Y esa discusión discutía incluso aquella noche que Jesús iba a ser traicionado. En lugar de los discípulos ser sensibles a lo que le iba a pasar al Señor, todos estaban discutiendo sobre quién sería el mejor en el reino de los cielos. Y en medio de esa discusión, Jesús toma a un bebé, un niño, y lo pone en sus brazos y usa este bebé como una ilustración y le dice, ahí en Mateo 18, 3 y 4, le dice lo siguiente: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán al reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Es un asunto de humildad. ¿Y saben qué quiere decir humillarse como un niño? Es bastante sencillo. Primeramente, un niño es absolutamente dependiente. Un bebé, cuando nace, viene desnudo. Depende absolutamente en el amor y la provisión y la misericordia de sus padres. Solo no puede ni siquiera sobrevivir. Depende en absoluta totalidad de sus padres para que lo limpien, para que lo cuiden, para que lo nutran, para que lo alimenten. Totalmente. Viene desprovisto de todo. Pero la mayor parte, yo creo, es que un niño no ha logrado nada. ¿Verdad que un niño no llega con una hoja de vida, un resumen, tantos años de experiencia aquí, ha logrado esto, estos estudios? Viene totalmente desprovisto de todo lo que exista, desnudo, y viene sin un historial de logros. No tiene virtudes ni espirituales ni materiales. Viene a este mundo en una quiebra total, absoluta. Y así es como llega un niño, como llegamos todos nosotros a esta vida. Y así debemos venir ante Dios. Como un niño diciendo: Padre, no tengo nada, no he logrado nada, no soy nadie, no poseo nada. Ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y para enfatizar aún más, en Santiago capítulo 4, en el versículo 6, dice que hay una gracia disponible. Pero fíjense para quién está esta gracia disponible, a quién se le da. Dice Santiago capítulo 4, versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, orgullosos, y da gracia a los humildes. La gracia salvadora de Dios es para los humildes, hermanos. Aquellos con la actitud de la bienaventuranza, aquellos que están en bancarrota espiritual y lo saben, los que lloran por su bancarrota y vienen al Señor mansamente, están tan avergonzados que ni siquiera pueden levantar la mirada al cielo, porque saben que lo que más necesitan, eso carecen. ¿Saben cómo se demuestra la humildad? Ahí mismo en Santiago capítulo 4, pero en el versículo 7, dice el escritor: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante de Dios y Él los exaltará. El propósito de este texto es llamar al pecador y al que ama al mundo a humillarse ante Dios. Y esa humildad significa que te sometes a Dios como dicen las Escrituras. Te alejas, por así decirlo, del diablo, te acercas a Dios, confiesas tu pecado con actitud miserable de luto y llanto, y con tanta humildad el Señor te levantará. No hay lugar para el orgullo ante Dios. De hecho, Isaías 55, 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio
en perdonar. A Dios le gusta perdonar. Dios disfruta perdonar. Y necesita un corazón humilde y humillado para perdonar. Y todavía eres un pecador. Y es aún la gracia de Dios que sostiene a cada uno de nosotros. No hay lugar para el orgullo en la vida de un hijo de Dios, de un creyente. Nunca. De hecho, todo lo bueno, lo noble, lo piadoso que puede existir en la vida de uno es obra y gracia del Señor Jesucristo. Y no la nuestra. Primera de Pedro 5:5 dice: revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. Bueno, lo repite. En el versículo 6 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Es un asunto de humildad en el corazón. El mandato de Dios es a humillarse a cada uno de nosotros. Y el Señor hará, fíjense, lo que sea necesario para humillar a los orgullosos. Eso le cuento una historia que muchos conocen, pero si no la conocen, el rey Nabucodonosor fue el poderoso rey del imperio babilónico entre el año 604 y 562 antes de Cristo. Numerosas tablillas cuneiformes y textos antiguos hablan de sus maravillosos logros y su carácter supremamente orgulloso. En Daniel capítulo 4, la misma palabra de Nabucodonosor, en el versículo 30 se registran así: miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. Y miren estas palabras: la he construido con mi gran poder y para mi propia honra o gloria. Era supremamente orgulloso. Nabucodonosor confiaba en su inmensa riqueza y en sus poderosos guerreros. No tenía lugar para Dios en su reino, y sin embargo, al final de su reinado, él llamó una llamada de atención, recibió una llamada de atención. De la noche a la mañana pasó de ser el supremo rey poderoso a ser un loco errante, ya que fue atacado con una psicomanía que lo dejó actuando como un animal. Se dejó crecer el pelo, les crecieron las uñas y andaba vagando por el campo comiendo hierbas. 7 años después de su enfermedad, Nabucodonosor volvió a sus sentidos e inmediatamente se dio cuenta del mayor error de toda su vida. Un gobernante que alguna vez era impío, ahora es un hombre temeroso de Dios. Y su propia historia se registra en los textos antiguos del profeta Daniel, ahí mismo en el capítulo 4, pero en el versículo 34 al 37. Miren las propias palabras de este supremo rey orgulloso, pero ahora humillado y cambiado. Pasado ese tiempo, yo, él firma, Nabucodonosor, para que no haya confusión ni necesidad de interpretación, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo. Honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Recobré el juicio y al momento, fíjense, cuando este hombre se humilla, me fueron devueltos la honra, ahora Dios los exalta, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Pero mire eso: por eso yo, Nabucodonosor, firma, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los orgullosos o soberbios. Ese es el testimonio de un orgulloso. Dios hará lo que sea necesario para humillar a los orgullosos. Nabucodonosor era un rey muy poderoso que gobernaba un vasto reino. De acuerdo, según los estándares del mundo, él era el hombre más poderoso de aquella época en todo el mundo. Sin embargo, a través de una temporada de humillación, Nabucodonosor llegó a reconocer a Dios como rey más poderoso que él y que gobierna un reino que es eterno. Es un asunto de humillarse. Y es preferible humillarnos nosotros antes que Dios nos tenga que humillar, porque Él usará cualquier método para humillarnos.
De acuerdo a lo que yo creo, el evangelista más grande de todos los tiempos, el mejor ejemplo de pureza, santidad, sacrificio, humildad que usted puede imaginar en todo el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Una persona que después que se convirtió tuvo una vida impecable para la gloria de Dios hasta su sacrificio y martirio en Roma. Mire lo que escribe este hombre en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 16. Doy gracias al que me fortaleció, esto es, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales ¿qué? Yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo, preste la atención, mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Se lo voy a resumir. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo? Él está haciendo esta pregunta. ¿Ustedes saben por qué Dios me salvó? Me salvó porque yo era tan malo que me podía usar como una demostración de una misericordia extraordinaria. Dios me podía usar como un ejemplo que demostrara la perfecta paciencia de Cristo, usándome a mí como un ejemplo. Le concluyo con esto, hermano. El apóstol Pablo está diciendo, si Dios puede salvarme a mí, puede salvar a cualquier persona. ¿Y Dios quiere salvarte a ti hoy? Tú no eres lo suficientemente malo para que Dios te rechace, pero tampoco lo suficientemente bueno para que Dios te tome en cuenta. Todo aquel que se humilla ante Dios, Dios lo exaltará en el trono de los cielos. Lo exaltará en el cielo, le dará una vida tan vasta que no tendrá fin. Le saciará de abundancia, le saciará de alegría, de gozo, de paz eterno, que no habrá espacio en su corazón para la necesidad de nada. Pero hay que humillarse ante Dios y reconocer que Él es Rey y grande por los siglos de los siglos. Porque Dios no aceptará nadie que venga ante Él con su orgullo, como aquel hombre que se paró a orar y se daba espaldarazos y era, parafraseando, como si dijera, Señor, ¿no estás impresionado con este tipo que está ante ti? Mira que yo no soy como aquellos, esos sí son malos, pero yo no. Mira todo lo que yo tengo, como he logrado. Yo diezmo por cada semillita de mostaza que me dan. Yo parto el 10% de esa semilla. Soy tan meticuloso llevando tu ley y los rituales y la liturgia que tú debes estar impresionado con el tipo de hijo que tú tienes aquí. Y aparece un hombre que era la escoria de la sociedad, la rata del pueblo, que nadie quería saber de un publicano, porque era una persona que con sicarios forzaba al pueblo a cobrarle un porcentaje altísimo de impuestos romanos para coger su tajada, lógicamente. Ese hombre llega al mismo lugar y de lejos, porque no se puede acercar a Dios, dice, Señor, aquí tienes un pecador, ten misericordia de mí. ¿Sabe lo que dice Jesús? Ese hombre que se humilló, que ante la sociedad era la escoria, y aquel religioso que ante la sociedad era el ejemplo de santidad, dice, aquel que se humilló se fue a su casa justificado y preparado para entrar al reino de los cielos, para la vida eterna. Eso se requiere para usted entrar al reino de Dios. Tienes que venir con la actitud correcta. Y yo le invito, porque Cristo quiere salvarte hoy. Y a cada cristiano, aún somos pecadores y la gracia de Dios nos sostiene. Y debemos estar humillados ante su trono cada día de nuestra vida. Que Dios le bendiga. Vamos a orar.
Padre soberano, gracias Señor por tu misericordia, por tu bondad. Padre de los cielos, perdona a veces nuestra ignorancia, nuestra arrogancia, nuestro orgullo. Y ayúdanos cada momento de nuestra vida a reconocer tu grandeza y lo poco que somos, lo poco que tenemos, que poseemos, nuestra bancarrota total. Y ten misericordia de nosotros. Gracias por tu salvación, que es por gracia, por Cristo, quien murió en la cruz del Calvario para pagar toda mi culpa que yo no merecía. Que tu nombre sea glorificado hoy y por siempre en cada una de nuestras vidas. Damos gracias por Cristo. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos.